Queridos hermanos y amigos todos, sean bienvenidos a nuestro martes de clase. Ahora nos encontramos ya en la lección número 18 y estamos prácticamente culminando ya el trabajo de este curso que ustedes y yo lo hemos dedicado a las primeras comunidades cristianas. Gracias por conectarse con nosotros, gracias por seguir en este itinerario acompañándonos. De una manera muy especial a nuestros queridos alumnos que semana con semana están al pendiente junto con nosotros de nuestra formación. Gracias también a ustedes, queridos maestros y amigos que se conectan de otras partes. Sigamos pues avanzando y dando fin a este curso que el Señor nos ha concedido. La lección de esta tarde está titulada Los creyentes, pueblo escogido, nación santa, sacerdocio real. Y los invito para que juntos comencemos el trabajo de esta tarde poniéndonos en las manos del Señor y haciendo juntos la oración al Espíritu de Jesús, al Espíritu Divino que nos ha sido concedido en el final de esta Pascua. Sigamos pidiéndole al Paráclito su fuerza para mantenernos unidos y seguir caminando como iglesia. ¿Les parece si iniciamos con nuestra oración? Digamos todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Quedemos reunidos y acompañados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, para podernos adentrar en el estudio de esta lección número 18, vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada y así podernos plantear el objetivo de esta tarde. Recordemos que en el tema anterior reconocimos las responsabilidades y las virtudes que requiere alguien que acompaña a las comunidades, según lo que nos enseñó el apóstol San Pablo en sus cartas pastorales. ¿Recuerdan? Las cartas a Timoteo y a Tito. Ahora en la presente lección vamos a reflexionar en las comunidades cristianas que el apóstol San Pedro fundó. Y para esto, pues nos vamos a adentrar un poquitito en el estudio de las dos cartas apostólicas llamadas así, primera y segunda carta del apóstol San Pedro. Y el objetivo que nos planteamos para esta lección es el siguiente: reflexionar en el estilo y la situación de las comunidades fundadas por el apóstol San Pedro y el cuidado que manifiesta hacia ellas a través de sus cartas. Y como en cada una de nuestras lecciones, pues nuestro punto de partida está inspirado en la palabra divina. Y qué mejor que tomar la misma palabra de las cartas de San Pedro para inspirarnos en la lección de esta tarde.
Miren, en el encuentro con la palabra se nos ofrecen dos citas bíblicas, tomadas pues precisamente de la carta primera del apóstol San Pedro. En la primera cita del capítulo primero, versos 1 y 2, el apóstol San Pedro habla así a sus comunidades. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según lo ha determinado Dios Padre al consagrarlos por medio del Espíritu, para que obedezcan a Jesucristo y sean purificados por su sangre. Les deseo abundante gracia y paz. Y en el capítulo 2 de esta misma carta, el apóstol sigue diciendo a sus comunidades: ustedes, en cambio, son descendencia elegida, reino sacerdotal, nación santa, pueblo adquirido en posesión para anunciar las grandezas del que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. Vamos a tener muy en cuenta estas palabras del apóstol porque nos van a servir para poder entender cuál fue la intención de Pedro al escribir estas cartas a sus comunidades. En esta lección, como en las anteriores entonces, a través de 10 breves números, vamos a exponer pues el contenido de este trabajo. Vamos a comenzar diciendo, queridos amigos, unas palabras que posiblemente a algunos de ustedes les resulten un poquito raras o desconcertantes, pero después de escuchar esto verán que no existe ninguna contradicción en ello. Lo primero que quiero decirles es que las cartas llamadas Primera y Segunda de San Pedro siempre han suscitado cierta polémica en su aceptación canónica. De suyo, muchos biblistas y exégetas llegan a asegurar en nuestro tiempo que las cartas de San Pedro no son necesariamente de su autoría. Esto quiere decir que posiblemente Pedro nunca las escribió, pero que aparecen así como escritos sagrados. Otra parte de estudios bíblicos y exegéticos pues afirma lo contrario, y parece que en la parte positiva tenemos grande contundencia en afirmar que sí son auténticamente de él. En este punto, yo quisiera ofrecerles algunas características que nos ayuden a entender por qué afirmamos o por qué nos inclinamos a pensar que las cartas de Pedro, a pesar de la duda que han originado, sí pueden ser auténticamente del apóstol. Primera cosa que quiero decirles: las cartas de San Pedro no lograron desde el comienzo una aceptación universal. La primera carta de San Pedro, con el tiempo sí fue aceptada como inspirada. En cambio, la segunda carta, imagínense, fue hasta el siglo V en que fue reconocida como verdaderamente inspirada. La primera carta del apóstol San Pedro seguramente fue escrita con toda certeza hacia el año 64, 3 años antes de la muerte del apóstol, y por el contenido y la forma en que está escrita, se entiende pues que esta primera carta de San Pedro fue escrita antes de las persecuciones del terrible emperador Nerón. El autor de la primera carta designa a Pedro el apóstol
como el auténtico autor de este escrito. Es cierto que algunos dicen que la primera carta del apóstol San Pedro, está escrita en un griego elegantísimo de alto nivel que el pescador nunca habló, que cómo es posible que Pedro, siendo un israelita, pudiera escribir o pudiera expresarse de tal manera. Bueno, pues un estudio muy serio a la primera carta del apóstol San Pedro afirma lo siguiente: que efectivamente Pedro no la escribió de su puño y letra, pero sí la dictó. Y para eso se valió de un secretario de primer nivel. ¿Saben quién fue ese secretario? Silas, el mismo colaborador del apóstol San Pablo, que luego se puso a las órdenes del apóstol San Pedro. Y recordemos que Silas es un personaje de alto nivel intelectual, que lo mismo habla el hebreo que el griego, y habla un griego perfecto, de grande profundidad. Bueno, pues los estudiosos afirman que esta primera carta de San Pedro fue dictada por el apóstol a través de su secretario Silas, mientras Pedro está preso en Roma. En cambio, la segunda carta de San Pedro, muchos biblistas ponen en duda la autoría del apóstol con mucha más fuerza que en la primera. En la segunda carta del apóstol San Pedro, por ejemplo, se distingue un griego muy distinto al de la primera carta. Parece que ahora es un griego mucho más corriente, es un griego mucho más común, y entonces allí los biblistas y exégetas se preguntan que se ve claramente otra mano, otra pluma, y que posiblemente se trata entonces de una carta más tardía. Llegan a afirmar que esta segunda carta de San Pedro posiblemente fue escrita por un obispo de la segunda generación de los cristianos de la escuela petrina, es decir, discípulo del apóstol San Pedro, y que no repara en poner el nombre del apóstol porque esa era una costumbre. Con tal de que nos mantengamos fieles a la doctrina que hemos recibido del apóstol, todo lo que escribamos lo podemos poner a nombre propio de él. Y parece que esta es la razón más fuerte de la segunda carta. Un discípulo petrino fue quien escribió la segunda carta. Aunque no se descarta la posibilidad de que, así como en la primera carta Pedro tuvo un excelente secretario en la persona de Silas, en la segunda carta Pedro haya tenido un secretario distinto, de menor nivel, pero igualmente inspirado. A la segunda carta de San Pedro se le llama el testimonio espiritual del apóstol, y están de acuerdo en aceptar que esta carta se escribió después de que el apóstol San Pedro ha sido ya martirizado, pero que con anterioridad había dejado expresadas todas sus ideas, todos sus deseos y todas sus consignas. A este respecto, solo decirles, queridos amigos, que con las cartas de San Pedro sucede lo mismo que con las cartas de San Juan o con la carta de San Judas. No necesariamente los apóstoles tomaron el papel y la pluma para escribir, pero sí expresaron esas ideas, sí las manifestaron, sí las dictaron, y luego entonces estas cartas hacen que sea verdaderamente autoría de ellos en su pensamiento, pero sobre todo en lo que el Espíritu Santo quiso revelar a través de ellos. Con este preliminar, pues,
Vamos a darle una breve repasada a estas dos cartas de San Pedro, que como hemos dicho, están dirigidas a las comunidades que el príncipe de los apóstoles fundó en persona. Las comunidades a las que se dirige la primera carta de San Pedro parece que son a comunidades rurales donde vive gente sencilla, gente aislada, gente inclusive que tiene condición de esclavos y que está alquilada a los poderosos y a las clases dominantes. En este sentido y en este contexto, imaginen ustedes la calidad de las palabras, pero al mismo tiempo el tiento con que el apóstol se dirige a estas comunidades de gente sencilla, de gente humilde, de gente pobre. La primera carta de San Pedro es una carta con un profundo mensaje de entusiasmo, de alegría y de esperanza para aquellos a quienes va dirigida. Fíjense las palabras que pronuncia el apóstol a esas comunidades, aquellas 5 comunidades del Asia Menor. Los invita y los exhorta a que valoren mucho su condición de cristianos, independientemente de que vivan pobres, de que vivan esclavizados, de que vivan en ese ambiente que les ha tocado vivir. San Pedro invita a sus creyentes a que por encima de las condiciones sociales o de las condiciones clasistas, ellos valoren más su condición de cristianos. Así lo dice el apóstol cuando afirma: ustedes son descendencia elegida, reino sacerdotal, nación santa, pueblo adquirido por la sangre preciosa de Jesús, el mismo Señor que los llamó de la oscuridad y ahora los ha hecho partícipes de su luz admirable. Y les recuerda a aquella gente sencilla, el apóstol San Pedro, que así como en el Antiguo Testamento, de un pueblo esclavizado, de un pueblo humillado en Egipto, Dios sacó a su pueblo y lo hizo un pueblo real, un pueblo con una nación propia. Con cuánta mayor razón, por la sangre de Cristo, ahora los creyentes se han convertido en un nuevo pueblo, en una nueva nación, por virtud del bautismo. También el apóstol, en esta su primera carta, mis hermanos, da algunas enseñanzas muy concretas con respecto a los efectos que nos ha traído nuestra fe en el Señor Jesús. Hablando de Jesús a sus comunidades, San Pedro les dice: Dios por medio de Jesucristo nos ha librado de la idolatría con su sangre preciosa. Nos llama a vivir en santidad, alimentándonos con el Espíritu. Nos ha hecho capaces de dar testimonio ante los demás de fraternidad, compasión y misericordia, y en la vivencia de la humildad. Dios, a través de Jesucristo, nos ha enseñado también a participar de los padecimientos y de enfrentar con sentido las diversas pruebas que nos presenta la vida. Con estas 4 lecciones capitales, el apóstol pues invita a sus creyentes a que no pierdan la fe, la esperanza, y a que no se dejen agobiar por los sufrimientos y las situaciones que ellos viven. También los exhorta a que no pierdan la esperanza, ni tampoco pongan en tela de juicio la existencia de Cristo simplemente porque no lo han visto, porque no lo han tocado. Dice el apóstol: a Cristo nosotros no lo hemos visto, pero sí lo amamos, y sin verlo creemos en Él y nos alegramos con un gozo que no se puede describir con palabras y que es luminoso. Dándoles a entender el apóstol San Pedro pues a todas aquellas comunidades nuevas de cristianos
que no importa que ellos no hayan sido testigos de Cristo, la fe es más poderosa que la evidencia, y basta que ellos se mantengan firmes en las enseñanzas que han recibido del apóstol para que entonces se mantengan unidos en el amor de Cristo. Y les advierte, esta fe hay que tenerla siempre muy bien asegurada, porque aunque digamos que tengamos fe y que creemos en el Señor Jesús, en algún descuido podemos caer. Hay que estar muy atentos y vigilantes, custodiando siempre nuestra fe. La primera carta de San Pedro también tiene un pequeño apartado dirigido a los que van a pastorear esas comunidades. Pedro tiene en su corazón y en su mente lo que un día Jesús dijo de sí mismo acerca de que él era el buen pastor. Pero sobre todo la primera carta de San Pedro evoca el mensaje final que el Maestro le dio a Pedro y la orden de apacentar a su rebaño, pero siempre con el precepto del amor. Hace unos días y antes de finalizar la Pascua, ustedes y yo leímos este pasaje en la liturgia de la iglesia, ¿se acuerdan? Jesús en la última aparición a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿De verdad me quieres? ¿Es cierto que me amas? Pues entonces apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Cuida de los pequeños, pero también cuida de los grandes, cuida de todos. Pedro en esta primera carta, pues le recuerda a los responsables de la comunidad, posiblemente ya presbíteros, posiblemente ya sacerdotes que dirigen las comunidades del Asia Menor, a que ellos también aprendan a ser buenos pastores y que apacienten con los mismos sentimientos de Jesús. Dicen los que saben de Biblia, de exégesis, de crítica textual, que la primera carta de San Pedro fue también dirigida para poderse leer en la asamblea litúrgica, sobre todo en la celebración del bautismo. De hecho, algunos estudiosos llegan a considerarla como el texto litúrgico propio para la preparación del bautismo. Allí el apóstol en la primera carta pues hace varias alusiones al bautismo, como podemos ver. Al menos aquí se presentan dos textos que hacen referencia clara a Jesús y lo relacionan con el bautismo. Dice el apóstol: también Cristo murió una sola vez por los pecados, Él que es el inocente por los culpables, para conducirlos a Dios. En cuanto hombre sufrió la muerte, pero fue devuelto a la vida por el Espíritu, para que por medio de Él crean en el Dios que lo resucitó de entre los muertos y lo colmó de gloria. De esta forma su fe y su esperanza están puestas en Dios. Con estas palabras, pues, el apóstol invita y exhorta a los creyentes bautizados a que valoren mucho lo que Jesús ha hecho por ellos y que en las aguas del bautismo los ha transformado para siempre como miembros de su cuerpo. Finalmente, esta primera carta de San Pedro también tiene un fuerte estímulo para perseverar en nuestra santa esperanza. Dice el apóstol: por Cristo el creyente debe seguir esperando con confianza. Cristo es la razón de nuestra esperanza. De ahí que tenemos que llevar una vida santa, no sucumbir ante el sufrimiento o ante las dificultades, siempre atentos a no caer. Pedro pide a los cristianos que estén siempre preparados para en el momento de la prueba poder darle gloria a Cristo el Señor y por supuesto en cualquier circunstancia de la vida dar razón de nuestra fe a quienes lo pidan. Por su parte,
la segunda carta de San Pedro, de la que ya también dijimos algunas notas preliminares, tiene también unas enseñanzas muy profundas. En este momento, si nos preguntamos, ¿fue el mismo apóstol quien dictó su testamento? ¿O fueron los discípulos petrinos los que años más tarde pusieron por escrito las enseñanzas del apóstol? Me parece que esta no es razón importante, sino más bien darnos cuenta qué fue lo que nos quiso transmitir esta segunda carta de San Pedro y que en mucho se parece a los contenidos de la primera carta. Por esta razón, ¿verdad? Algunos se inclinan en favor de decir que una carta le sucedió a la otra sin ningún problema. Esta segunda carta de San Pedro manifiesta una patente preocupación y un profundo esmero por invitar a la comunidad para que custodie el don de la fe. ¿Se fijan? Así como terminó la primera carta, así comienza la segunda. Por favor, creyentes, no descuiden su fe, no apaguen su fe en el Señor. Deben tener muy viva la enseñanza de Cristo y de los profetas, de tal manera que ustedes puedan resistir a las tentaciones de este mundo que les ha tocado vivir. La segunda carta de San Pedro va a señalar algunos aspectos muy concretos, sobre todo para estar preparados y poder enfrentar los ataques de las doctrinas extrañas, sobre todo las doctrinas contrarias a Cristo. Una vez más, San Pedro invita a los creyentes a perseverar afianzados en el Señor. Evidentemente que esta segunda carta de San Pedro va a atacar directamente a esas falsas enseñanzas, a esas falsas doctrinas. Y en esta segunda carta, pues el apóstol habla expresamente de los falsos maestros. Sí, en medio de las comunidades creyentes se han infiltrado gentes, corrientes, pensamientos y anticonductas que han querido hacer tambalear en la fe a los creyentes de aquellas comunidades petrinas. Entre las enseñanzas de los falsos maestros han pretendido destruir la unidad de los creyentes, aprovechando la situación de desconcierto, sobre todo porque en las comunidades petrinas, también como en las comunidades paulinas, se corrió muy pronto la voz de que la venida del Señor se iba a dar ya inminentemente, que Él ya no tardaba en venir. Y cuando los primeros cristianos se dieron cuenta que el retorno del Señor nada más no se llevaba a cabo, comenzaron las falsas interpretaciones, comenzaron también los desalientos, los derrumbamientos de la fe, y allí aprovecharon los falsos maestros como lobos rabiosos que se infiltraron en el rebaño para desconcertarlo. No, San Pedro en esta segunda carta es contundente contra esos falsos maestros. Vean ustedes la cantidad de calificativos que utiliza contra ellos. Les llama herejes, desvergonzados, codiciosos, atrevidos, arrogantes, animales irracionales, malditos, manantiales secos, nubes impulsadas por el huracán, esclavos de la corrupción, perros que se tragan su vómito. Pedro así ataca a todos aquellos falsos maestros, pero especialmente a aquellos que en un tiempo fueron cristianos, pero ahora predican todo lo contrario. Pedro invita pues a los creyentes a que no se dejen convencer ni se dejen atormentar por ese tipo de pensamientos, doctrinas y comportamientos. Ante este panorama de confusión y desaliento, el apóstol reafirma
la verdad sobre el regreso del Señor. Y da una palabra que también para nuestro tiempo, mis hermanos, debería de ser consuelo, pero al mismo tiempo una advertencia. Dice el apóstol, miren, no es que el Señor se tarde en llegar como algunos piensan. En realidad, si el Señor no ha llegado todavía, no crean ustedes que es por olvido de parte de Dios, sino más bien porque Dios nos está dando la oportunidad para que nos convirtamos y nos salvemos. De esta manera, mientras llegue el día misterioso del Señor, tenemos la oportunidad de vivir santa y religiosamente en paz con Dios. En pocas palabras, ¿verdad?, exhorta a la comunidad a que no se preocupe tanto por el día o la hora en que vendrá el Señor, por si llega o no llega, sino más bien para que la comunidad esté preparada en todo momento, para que cuando suceda, el Señor nos encuentre como Él mismo ha querido que estemos. Decíamos al principio de nuestra lección, ¿verdad?, que existe allí una posibilidad de afirmar que un discípulo petrino fue quien escribió esta segunda carta. Y aquí, en el capítulo 3 de la segunda carta de San Pedro, fíjense que hay un texto que podría apoyar esta hipótesis. Cuando el supuesto autor de la carta, el autor material de la carta, se expresa así diciendo: en este sentido les ha escrito nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo hace en todas las cartas en las que se ocupa de estas cosas. Parece que sí, esta segunda carta fue escrita después del año 67 de la muerte de San Pedro. Este obispo autor de la segunda carta ya tiene un pleno conocimiento de todos los escritos paulinos. Inclusive ha hecho ya un estudio comparativo de todas ellas y puede muy bien asociar la doctrina del apóstol Pedro a la de Pablo y dar una recomendación a las comunidades como para decir que ya sea uno, ya sea el otro, es el mismo mensaje del Señor y que habrán de estar afianzados en la verdad inspirada por el Espíritu Santo. A final de cuentas, la segunda carta de San Pedro invita a los creyentes a una actitud de conversión, de arrepentimiento para su salvación. Nosotros terminamos esta lección diciendo lo siguiente: miren, el contenido de las dos cartas petrinas evidentemente que es un contenido muy actual también para nosotros. Las actuales comunidades cristianas diseminadas por el mundo, en las diócesis, en las parroquias, en las pequeñas comunidades domésticas, en mucho nos parecemos a la situación vivida también por las comunidades petrinas. En condiciones, muchos de nosotros, en condiciones parecidas a aquellos primeros cristianos, a veces en condiciones materiales, a veces en condiciones sociales, pero sobre todo en condiciones espirituales, donde frecuentemente nos encontramos tristes, abatidos, desconcertados, desanimados, inquietos, muchas de las veces dispersados por falsas doctrinas, por falsos pensamientos, etc. Pues es importante que nosotros rescatemos la doctrina del apóstol San Pedro y que esto que nos ha enseñado en sus cartas también lo apliquemos para nosotros. Dos cosas importantísimas para los cristianos de este tiempo. También nosotros debemos tomar conciencia de que gracias a nuestro bautismo nos hemos convertido en el pueblo santo de Dios en Cristo. Por nuestra fe en el Señor Jesús, nosotros somos un pueblo santo, una nación elegida, un sacerdocio real. Y que gracias a este bautismo nosotros tenemos dos tareas importantes. Primero,
no cansarnos de darle la alabanza y el servicio a Dios a través de nuestras acciones cotidianas. Y segundo, no nos cansemos de que con nuestro testimonio les anunciemos a nuestros hermanos la verdad de Jesús y juntos construyamos el templo espiritual, pues todos somos esa descendencia elegida, reino sacerdotal, nación santa, pueblo adquirido con su sangre. Actividad final. Les pido, queridos amigos, que como pase de lista, hagamos esa actividad final que consiste en responder esas 3 preguntas. Primero, después de haber estudiado esta lección número 18, ¿cómo necesitas prepararte y vivir para enfrentar hoy el acoso de ideas contrarias a la de Cristo y mostrar fraternidad, humildad y misericordia para fortalecer tu fe? Segunda cosa, menciona alguna doctrina que hoy cause confusión entre los cristianos de tu comunidad. Y tercero, ¿cuál fue tu aprendizaje más grande de estas cartas del apóstol San Pedro? Yo espero pues tu actividad reportada y con el favor de Dios nos encontramos el próximo martes para estudiar la penúltima lección de este curso consagrado a las comunidades cristianas. Gracias y hasta la próxima.